Saludos y sean bienvenidos a su canal. Bueno, se preguntarán por qué recomendaría yo más usar iOS o iPhone que Android, o comprar un iPhone que un Android. Vamos a comenzar por el punto cero. Cuando compramos un iPhone con un valor más agregado. Hago un apartado aquí. Lo que digo va respecto a mi conocimiento, a mis usos y diferentes perspectivas que yo doy que el Android. Cuando comparamos los mismos años que fueron lanzados los ambos dispositivos, nos damos cuenta que el iPhone es más caro. Pero por otro lado, las cosas que ayudan al que el teléfono se mantenga más el precio es el tema de las actualizaciones. Cuando en Android lo máximo que una compañía de Android te puede dar son 4 años de actualizaciones más o menos hay dos tipos. Antes de comenzar esto, hay dos tipos de actualizaciones. Las actualizaciones de seguridad que te mantienen a la vanguardia de que si hay algún tipo de brecha en el sistema, no van a poder acceder a tus datos de una manera más fácil. Por otro lado, están las actualizaciones de más o menos de características, que son las que mejoran el teléfono, quizás en funcionalidad y también en características, como por ejemplo nuevas funcionalidades, ese tipo de cosas. Ya hablando de esto, en Android te dan 4 años. La compañía que te da más quizás es Google. Por otro lado, está en iPhone. En iPhone nos dan 7 años. Esto de los 7 años nos ayuda un poquito a mantener más el precio. Pero ¿qué debemos hacer una brecha aquí? Por lo general, en Android nos dan 3 años, por ejemplo. Pero ok, nos dan 3 años. Vamos a poner el ejemplo más práctico. Mi mamá tenía un Galaxy Note 3. Fue lanzado en 2013 o 2012. Más o menos se vino quedando sin actualizaciones en 2016. Y las aplicaciones de ese momento, sí, hay aplicaciones que se quedan, el dispositivo se queda corto, pero las aplicaciones siguen funcionando. Luego tener 7 años, o 8, 6 o 7 años sin recibir actualizaciones, las aplicaciones siguen funcionando, o la mayoría de que una persona promedio va a funcionar igual. Muchos de los dispositivos de iOS a los 6, 3 o 4 años máximo, hay muchas aplicaciones de uso básico, no de uso exigente, que dejan de funcionar. Eso es una desventaja. ¿Pero por qué también es una desventaja? Porque sí, nos dan 7 años. Durante esos 7 años tenemos esa vigencia asegurada. En Android es como que a medias. El que no sabe esto se lleva de iOS, pero el que sí se mantiene en Android. ¿Por qué? Por temas de compatibilidad. En la compatibilidad en iOS es un poquito quizás superior por temas de desarrollo y ese tipo de cosas. Pero por temas de actualizaciones, hay aplicaciones o compañías que dejan de hacerlo por la versión del iOS. Por otro lado, el tema de las más o menos del tema de configurar o por ejemplo se te dañó el teléfono y quieres arreglar algo en el iPhone, es un poquito más común encontrar piezas, sí, aunque sean un poquito más costosas, esas van a aparecer más fácil. Y no es que yo vuelva a Android un poquito más complejo. Hay teléfonos Android que aparecen más piezas por un lado que de iOS o mejor dicho el iPhone. ¿Y por qué dirán eso? Sí, yo tengo dos dispositivos, tengo un iPhone 11 Pro y un Google Pixel. Teniendo en cuenta ambos dispositivos, esto hace una buena configuración de sistemas y por otro lado de lo que tiene que ver con el hardware. Porque también algo que involucra mucho la forma de comprar o de buscar un dispositivo es el tema del precio y también de las funcionalidades. Algo que debemos tener en mente es que en funcionalidades iOS no ni le da los talones en Android. Pero ese no es el tema. Eso no es una comparación de funcionalidad, sino simplemente de longevidad. Por un lado, en Android las actualizaciones dejan de funcionar un poquito menos o la mitad del tiempo de iOS. Pero las aplicaciones en iOS van un poquito más limitadas con respecto a la versión del iOS. En Android no. Bueno, si me logras entender, muchas gracias por llegar hasta aquí.